acerca de los cuidados posparo en urgencias. Bueno, todos conocemos la cadena de supervivencia en el estado de paro, donde tenemos inicialmente que pedir ayuda, es en un escenario hospitalario. Posterior a pedir ayuda, pues tenemos que iniciar las compresiones lo antes posible, pedir un desfibrilador y hacer la desfibrilación si esté requerida de forma oportuna, y posteriormente ya si el paciente sale del estado de paro, brindarle los cuidados posparo. Y pues bueno, ese es el algoritmo que nosotros conocemos acerca de la reanimación cardio-cerebro-pulmonar, donde damos diferentes números de ciclos de RCP hasta que nuestro paciente sale del estado posparo, ¿no? Como ya había mencionado antes, a nosotros nos emociona mucho el hecho de que un paciente salga de este estado de paro, pero tenemos que tomar en cuenta cuál es el estado cerebral o cuáles secuelas en todos los tejidos y sobre todo en el cerebro van a quedar con el paciente. ¿Cómo va a quedar este paciente? ¿Va a quedar funcional o va a tener secuelas? Es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Entonces, bueno, como antecedentes, desde 1970, este autor, Vladimir Negovsky, ya mencionaba el estado posparo y mencionaba que esto es un estado patológico, lo cual tiene una etiología claramente identificable. Al estado de los pacientes posterior a una reanimación, cuando ya recupera la circulación espontánea, es un paciente que está en estado posparo. Esto lo tenemos que diferenciar del síndrome posparo, en el cual va a haber una segunda fase que es más compleja de la reanimación y en la cual los pacientes tienen alteraciones fisiopatológicas que están muy bien caracterizadas. Desde 1953 se realizó el primer gran estudio acerca de los pacientes en estado posparo. Lo importante de este estudio, se encontró que el 50% de los pacientes que salían, que recuperaban la circulación espontánea, morían. Posteriormente, en 1966, se creó este algoritmo que originalmente conocíamos como el ABCD de la reanimación cardiopulmonar. Y en el 2006 se hizo otro estudio en el cual se reportaron que de 19.819 pacientes adultos y 524 niños, la mortalidad intrahospitalaria iba desde 67% en el caso de los adultos y 55% en el caso de los niños. Entonces, como podemos ver, casi medio siglo más tarde, o más de medio siglo más tarde, después de que se han modificado todas estas estrategias para mejorar la supervivencia de los pacientes, la mortalidad sigue siendo muy parecida, ¿no? Y en otro estudio en el Reino Unido, donde se estudiaron 24.132 pacientes, pues vieron que los pacientes que ingresaban a la unidad de cuidados intensivos con estado posparo, pues su mortalidad era de 71%. Realmente la mortalidad sigue siendo muy elevada hoy en día, pese a las estrategias que se han ido modificando. Y otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta son las secuelas que tiene o con las que queda el paciente posterior a este estado. Entonces, ¿cómo se define el regreso o el retorno a la circulación espontánea? Bueno, pues esta se define como la reanudación de la circulación espontánea después de una isquemia prolongada total, que es un estado fisiopatológico no natural creado por la resucitación cardiopulmonar exitosa. Queremos decir resucitación cardiopulmonar exitosa, pues porque el paciente recuperó sus signos vitales y tiene circulación espontánea. Sin embargo, esto nos lleva a un estado fisiopatológico no natural. Bueno, entonces, ¿cómo se conforma o cómo se caracteriza el síndrome posparo? El síndrome posparo tiene tres características importantes, que es la lesión cerebral posparo cardíaco, la disfunción miocárdica posparo cardíaco y la respuesta sistémica de isquemia-reperfusión. Eso es lo que se lleva a cabo en todo el cuerpo posterior a la recuperación de la circulación espontánea. Y aquí hay un cuarto componente que siempre es importante, muchas veces también nos olvidamos de atender este cuarto componente, que es el proceso patológico, fisiopatológico que nos llevó al paro. Recordemos que siempre tenemos en una reanimación cardiopulmonar estar pensando en las H's y las T's de los pacientes que caen en paro. Ahora, en cuanto a este cuarto componente, como resolución
de la causa que nos llevó al paro, es muy importante mencionar a los pacientes en los cuales el estado de paro fue secundario a una trombosis, sobre todo trombosis coronaria. Evidentemente que si la causa es una alteración hidroelectrolítica, pues tenemos que corregirla. Sin embargo, para los cuidados postparo es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico, por ejemplo, en un paciente con un Zika con elevación, es que se hayan dado compresiones, ¿no? que haya tenido reanimación cardiopulmonar, pero si esta fue la causa del paro, pues entonces solamente sacarlo del paro, hacer que vuelva a tener circulación espontánea, es no resolverle nada. Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta la resolución de esta causa. Bueno, entonces hay algunas fases en la fisiopatología del estado postparo. La fase inmediata se considera dentro de los primeros 20 minutos. Entre 6 y 12 horas se considera una fase temprana y dentro de las primeras 72 horas es una fase intermedia. Ya posterior, las siguientes fases van a variar de acuerdo a la respuesta que tiene cada paciente, que es la fase de recuperación y de rehabilitación. En cada una de estas fases debemos tener algunas metas que seguir. Por ejemplo, en todas las primeras 12 horas y hasta el término de la fase intermedia, debemos limitar el daño continuo de los órganos y dar un soporte orgánico, sobre todo si el paciente está con un estado de choque, sea cardiogénico o no cardiogénico, pues tenemos que darle ya sea el apoyo vasopresor o si requiere inotrópico tenemos que atender esa parte. Después de 72 horas nosotros ya podemos estar evaluando el pronóstico de nuestro paciente. Es decir, después de 48 horas nosotros empezamos a valorar si el paciente tiene un despertar temprano o un despertar tardío o si probablemente este paciente vaya a evolucionar a muerte sin despertar. Y posteriormente pues la fase de rehabilitación. Entonces, cuando tenemos cese de la circulación, durante los primeros 20 segundos tenemos depleción de todas las, por decirlo de alguna forma, reservas intracelulares de oxígeno. Sin embargo, sabemos que la circulación es continua y nosotros respiramos entre 14 y 16 veces por minuto porque necesitamos estar adquiriendo del ambiente oxígeno de forma continua. ¿Por qué? Esto es porque todas las células del organismo se caracterizan por no tener reservas de oxígeno. Pero, bueno, lo mencionamos como reservas de oxígeno, las cuales se llegan a consumir entre aproximadamente 3 a 6 minutos, 4 a 6 minutos, dependiendo de la literatura. Y esto es porque consumimos el oxígeno que está unido a la hemoglobina, no porque realmente haya reservas tisulares de oxígeno o reservas celulares. Bueno, esta es una fase de ausencia de flujo, ¿no? Y pues durante esa fase hay interrupción de todas las funciones celulares. Posteriormente, durante la reanimación, tenemos una fase de flujo lento, donde se completa la pérdida de las reservas energéticas de ATP. Entonces es cuando empieza a haber disfunción de la función de bomba de algunos receptores y de algunas proteínas transmembrana. Y esto nos va a provocar un influjo de calcio, que es uno de los mecanismos de muerte celular, acidosis láctica, estrés oxidativo. Posteriormente llega la fase de reperfusión, que es la fase del retorno a la circulación espontánea. Y entonces, después de que el paciente estuvo en una fase de ausencia de circulación o de no tener aporte de oxígeno, entonces tenemos una fase de reperfusión donde la reoxigenación de los tejidos induce algunas reacciones, sobre todo la liberación de radicales libres, y esto nos lleva a excitotoxicidad a nivel neuronal. Esto nos va a llevar a peroxidación de los lípidos de la membrana, necrosis y apoptosis. Y también a nivel esplácnico, por translocación bacteriana, empezamos a tener liberación de endotoxinas hacia la circulación y esto nos va a exacerbar la respuesta inflamatoria. El estado de paro, o más bien el estado postparo, una vez que se recupera la circulación espontánea, como ya habían mencionado en pláticas previas,
es un estado de estrés, lo cual siempre va a conllevar una respuesta metabólica. Y esta respuesta metabólica al estrés de la índole que sea, en este caso trauma, va a conllevar una reacción inflamatoria. Entonces, el paciente que está en estado postparo ya de por sí tiene una respuesta inflamatoria incrementada, y esto aunado a la liberación de endotoxinas hacia la circulación, pues incrementa esta respuesta. Entonces, ¿por qué el cerebro es el que se daña más rápido? Pues por su vulnerabilidad, por la vulnerabilidad que tiene el cerebro, porque tiene mucha intolerancia a la isquemia y porque tiene mucha respuesta a la reperfusión. Es decir, si lo dañamos es muy sensible, y si le restauramos eso que había perdido, pues bueno, tiene otra respuesta, ¿no? Igual que todos los tejidos, una vez que recuperan su oxigenación, como el miocardio, conocemos todos el término de miocardio aturdido, pues en el cerebro pasa algo similar, ¿no? La reperfusión es una agresión para el cerebro que le va a generar una respuesta. Entonces, después de que el cerebro está en isquemia, la reperfusión causa lesión cerebral aguda, que nos va a llevar a excitotoxicidad, alteración de la homeostasis del calcio. Ya vemos que va a haber un influjo de calcio hacia el interior de la célula, y esto nos va a provocar liberación de radicales libres y va a iniciar las señalizaciones, las vías de señalización de muerte celular, sobre todo la apoptosis. Hay algo que se conoce como falla de reperfusión microcirculatoria cerebral, y esto es debido a microtrombosis. No se forman como tal trombos en arterias o vasos grandes, lo cual nos provocaría un cuadro muy similar o un EBC como tal. Sino que esos son microtrombosis que en los sitios donde están ubicados obviamente va a disminuir o a frenar la circulación, va a haber oclusión microvascular cerebral. Esto va a provocar obviamente ausencia de flujo cerebral en estos sitios muy específicos, y es donde van a haber pequeños sitios de muerte celular. Pero también tenemos que tomar en cuenta los efectos de la reperfusión macroscópica. Esto nos va a llevar a hiperemia cerebral. Vamos a ver más adelante cómo se comporta una curva de autorregulación cerebral, pero me voy adelantando. La curva de autorregulación cerebral, pues, se comporta de una manera que en un rango muy amplio de presión de perfusión cerebral, el flujo dentro del cerebro se puede mantener constante. De tal manera que ante variaciones grandes de presión, el flujo sanguíneo cerebral no va a aumentar ni a disminuir conforme aumente o disminuya la presión de perfusión cerebral. En el caso de los pacientes que se encuentran en un estado postparo, tienen lesión cerebral aguda, y cuando el cerebro tiene una lesión aguda, pues pierde estos mecanismos de autorregulación. Entonces se va a comportar de una forma muy lineal. Cuando la presión de perfusión cerebral incremente, entonces de forma lineal va a incrementar también la perfusión cerebral, y esto nos va a llevar a hiperemia, que es uno de los factores que nos van a llevar al edema cerebral finalmente por aumento de la presión de perfusión. Aquí tenemos un esquema donde nos ejemplifica, pues, cuando el cerebro entra en isquemia, empiezan todas estas alteraciones. Esto es un esquema que nos habla de la excitotoxicidad, donde por influjo o liberación de glutamato, las células empiezan a tener esas alteraciones metabólicas, donde finalmente terminan en incremento del calcio intracelular. Esto nos va a llevar a lesión mitocondrial, radicales libres de oxígeno y todas estas lesiones a nivel de las células cerebrales, ¿no? Dependiendo del nivel de flujo sanguíneo cerebral, sabemos que el flujo sanguíneo cerebral normal va entre 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos de cerebro. Entonces, en un rango normal, pues el paciente se encontraría con una función cerebral normal. Sin embargo, conforme el flujo sanguíneo cerebral va disminuyendo de forma paulatina, van apareciendo nuevas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, a un flujo sanguíneo cerebral de 40 mililitros por cada 100 gramos por minuto, va a inhibir la síntesis de proteínas. Posteriormente va a disminuir el metabolismo va a haber glucólisis anaerobia. Posteriormente va a disminuir el metabolismo ya de toda la glucosa, acidosis, edema, liberación, influjo de calcio, liberación de potasio, falla
en la actividad eléctrica y finalmente la falla de toda su membrana que nos va a provocar ya como tal la ausencia de actividad cerebral. Clínicamente, pues aquí nos mencionan como una disfunción cerebral mayor. Posteriormente, el paciente puede cursar con hemiparesia, aplanamiento de las ondas del electroencefalograma, una sombra de isquemia que bien puede tener una penumbra y posteriormente ya el centro isquémico necrótico de la lesión cerebral o del sitio de isquemia. Esto fue acerca de la lesión cerebral durante el estado postparo. Recordemos que otra de las características del estado postparo es la disfunción miocárdica. Entonces, cuando hay retorno de la circulación espontánea, podemos tener alteraciones o bien podemos tener la frecuencia cardíaca y la presión arterial dentro de rangos normales o incluso podemos encontrarlas al principio elevadas, el paciente taquicárdico e hipertenso. El estado de paro y la reperfusión es nuevamente un estado de agresión para todo el cuerpo, en el cual debe defenderse del estrés. Entonces, en ese caso, lo que realiza es liberación endógena de catecolaminas. Ahora, si nosotros recordamos cuáles son las medidas que tomamos durante la reanimación, pues bueno, recordaremos que a este paciente le pusimos varias dosis de adrenalina. Entonces, esta combinación de catecolaminas endógenas y vasopresores exógenos, pues nos van a tener en la frecuencia cardíaca y la presión arterial incluso elevadas al principio. Sin embargo, sabemos que ese efecto sobre todo de las catecolaminas exógenas, por lo cual este efecto va a ser transitorio. Posteriormente llega la fase en la cual hay una depresión de la capacidad del miocardio. Y vemos que los pacientes que inicialmente podrían haber tenido una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 55%, posterior a esta fase transitoria, los pacientes evolucionan a una disminución de esta serie hasta 20%. Y esto aunado también a incremento en las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, donde cuando tienen una FEBI normal pueden encontrarse en presiones telediastólicas entre 8 a 10. Estas evolucionan a un incremento tal como 20 a 22 milímetros de mercurio. Sin embargo, es importante mencionar que no hay reducción del flujo coronario. Estos pacientes, si se encuentran que el paciente tiene un infarto de miocardio, pues no es debido a que se haya frenado el flujo coronario. Si tienen un infarto es porque esa fue la causa del paro. Posterior a esto, pues el paciente cursa con hipotensión y hay una disminución importante del índice cardíaco. Este se puede encontrar menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Y también sabemos que este efecto es transitorio y puede haber una recuperación de las funciones en 24 a 48 horas. Sin embargo, aunque sepamos que esta disfunción es transitoria y que se puede recuperar en estas horas, pues no vamos a dejar al paciente chocado. Tenemos que darle el apoyo. Si requiere vasopresores, se los tenemos que administrar y sobre todo, como es disfunción miocárdica, como podemos ver con la disminución de la función ventricular, pues si el paciente requiere apoyo inotrópico, también se lo tenemos que proporcionar. Y el tercer componente del síndrome postparo es la respuesta sistémica de isquemia y reperfusión. Se considera que el estado postparo es una expresión máxima del estado de shock. Esto por darle un nombre fisiopatológico, ¿no? Por considerar al estado de paro una enfermedad. Sin embargo, sabemos que el cese de las funciones o de los signos vitales como tal es muerte. Pero como a esa muerte le damos tratamiento, es decir, le damos reanimación cardiopulmonar, pues entonces tenemos que ponerle un nombre como si fuera una enfermedad en lugar de muerte y entonces diremos que es la máxima expresión del estado de choque. Durante este estado de choque se interrumpe de forma abrupta la entrega de oxígeno hacia todos los tejidos, por lo tanto no hay remoción de los metabolitos. No podemos eliminar los productos de desecho. Y cuando se recupera la circulación espontánea, pues entonces hay una compensación, ¿no?
hay un incremento compensatorio de la extracción de oxígeno. Todos los tejidos están isquémicos, están hambrientos de oxígeno, entonces su extracción de oxígeno incrementa una vez que hay circulación espontánea. Esto nos va a llevar a una disminución de la saturación venosa central de oxígeno. Es obvio, si tenemos un aporte de la cantidad que sea de oxígeno y los tejidos están hambrientos y extraen una mayor cantidad, pues entonces el oxígeno que regresa en la circulación venosa, pues entonces estará en una menor cantidad y va a saturar menos la hemoglobina. Y posteriormente hay una activación leucocitaria. Decíamos ya que el estado postpartum conlleva una reacción inflamatoria muy intensa y esto finalmente nos va a provocar lesión endotelial, que también va a tener repercusión en otros órganos importantes, como el hígado y los riñones. No podemos dejar de lado también que estos son órganos vitales. Entonces, obviamente tenemos que poner atención en las lesiones que puedan tener. La denominada hepatitis hipóxico-isquémica se caracteriza por elevación de las transaminasas hepáticas. Sin embargo, podemos notar que los tiempos de coagulación, el TTP, el TP y el INR se pueden mantener constantes. Esto nos habla de una alteración aguda en las funciones hepáticas. Para que estos factores o estos marcadores empiecen a alterar, pues bueno, tenemos que tener disminución de la capacidad sintética del hígado, y eso no es de forma aguda, sino que lleva más tiempo, ¿no? Por eso es que al principio, en un estado postparo, estos marcadores se encuentran normales, pero con elevación de transaminasas. La lesión renal aguda, tenemos que observar si hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Evidentemente que durante el tiempo que el paciente está en paro, pues ese flujo sanguíneo renal va a estar disminuido. Y una vez que se recupera la circulación espontánea, pues bueno, va a haber vasoconstricción de las arterias eferentes. Si hay una disminución del flujo sanguíneo renal, al haber vasoconstricción de las arteriolas eferentes, va a provocar que un fenómeno como de estancamiento de sangre dentro del glomérulo, lo cual va a incrementar la presión hidrostática capilar a nivel del glomérulo para tratar de incrementar el filtrado. Sin embargo, sabemos que es un estado donde el flujo sanguíneo renal en general está disminuido. Entonces va a haber una reserva vasculorrenal insuficiente, lo cual no va a permitir de todas formas que haya un incremento en la filtración glomerular, pese a que haya vasoconstricción de las arteriolas eferentes. Esto nos va a llevar posteriormente a necrosis tubular, y la lesión endotelial que ya mencionábamos antes nos va a provocar un aumento de la endotelina. La endotelina sabemos que es un vasoconstrictor muy potente, liberado por el endotelio, y esto nos va a llevar finalmente a la oliguria. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a nuestro paciente de acuerdo a todas estas alteraciones fisiopatológicas que ya vimos del estado postparto? Bueno, pues este es un esquema en el cual nos muestra el efecto de la hipotermia terapéutica. Todos hemos escuchado hablar de la hipotermia terapéutica en pacientes con lesión cerebral aguda. Uno de los escenarios en los cuales se utiliza la hipotermia terapéutica es justamente en el estado postparo. Vamos a ver cuáles son los criterios para incluir o meter a los pacientes a hipotermia inducida. Este es un esquema donde se compararon pacientes que les indujeron hipotermia después de la circulación, de retorno a la circulación espontánea, posterior, el enfriamiento, pues la hipotermia se indujo después de que el paciente obtuvo retorno a la circulación espontánea. Sería este esquema comparado con este otro donde la hipotermia se indujo dentro del paro cardíaco, es decir, durante la reanimación se hizo el enfriamiento del paciente o se le indujo la hipotermia, y aquí hasta que obtuvo el retorno a la circulación espontánea. Entonces podemos ver que aquí en este esquema, este cuadro nos representa la normoxemia. Este es el periodo de paro cardíaco y este es el periodo de reperfusión. Vemos que las lesiones celulares inducidas por la isquemia ocurren al principio, ¿no? Ese es el esquema donde al principio se van incrementando las lesiones celulares y después declinan una vez que inicia la reperfusión.
Y posteriormente empiezan las señalizaciones de muerte celular que son inducidas ahora por la liberación de radicales libres por la reperfusión o por el fenómeno de isquemia reperfusión. ¿Cómo se comporta este esquema o este cuadro fisiopatológico cuando se le da hipotermia al paciente después de que se recupera la circulación espontánea? Vemos que es un comportamiento muy similar al de arriba. Y si lo comparamos con los pacientes a los cuales les indujeron la hipotermia dentro de la reanimación, es decir, antes de que recuperaran la circulación espontánea, vemos que esta onda o esta curva de lesiones celulares por isquemia disminuye, ¿de acuerdo? Y las alteraciones o la señalización de muerte celular se retrasan una vez que se inició la reperfusión. Hay un tiempo más prolongado en el cual inician esas lesiones. Entonces, con este esquema podemos decir que la hipotermia prehospitalaria, este fue un estudio en hipotermia prehospitalaria, reduce el tiempo de temperatura objetivo, es decir, disminuye el tiempo en el cual los pacientes deban estar sometidos a hipotermia. Sin embargo, se encontró que no mejora la sobrevida ni la recuperación neurológica. Este es un cuadro, son escalas pronósticas. Conocemos la escala de coma de Glasgow. Bueno, pues este es una escala de resultados de Glasgow posterior a un paro cardíaco, donde una mejor puntuación es una puntuación de 5 y la peor puntuación es de 1, comparado con otra puntuación que es la categorización de rendimiento cerebral, donde también la puntuación va de 1 a 5, pero la relación es diferente, es inversa, ¿no? Una mejor puntuación será aquella que tenga, o esos pacientes que tengan una puntuación de 1 y la peor será de 5. ¿A qué se refiere este esquema? Bueno, el mejor escenario es donde los pacientes tienen un buen rendimiento cerebral. Este es el paciente que se encuentra consciente, alerta, es capaz de trabajar y puede tener alguna alteración neurológica leve o algún déficit psicológico únicamente, pero no le limita a realizar actividades de la vida diaria. El siguiente escenario es una discapacidad cerebral moderada, en el cual el paciente puede estar consciente, puede tener función cerebral suficiente para ser independiente con sus actividades diarias y también es capaz de trabajar, pero en un ambiente en el cual pueda recibir ciertos cuidados, ¿no? Por algunas capacidades o algunas actividades que no pueda realizar el paciente. El siguiente escenario, que sería una escala de resultados de Glasgow de 3 y también la categorización de rendimiento cerebral de 3, sería una discapacidad cerebral severa, en el cual el paciente está consciente, pero depende de otras personas para realizar algunas actividades. El paciente puede ser capaz de deambular o bien puede variar desde un rango en el cual pueda tener demencia severa, incluso parálisis. Entonces, aquí es este punto es donde ya los pacientes empiezan a tener mucha discapacidad como secuela posterior al evento de paro. El siguiente escenario sería un estado persistente de coma o un estado vegetativo. Este es el escenario donde el paciente no despierta, pero no cumple todos los criterios para categorizarlo o decir que el paciente tiene muerte cerebral. Y el peor escenario es justamente el de muerte cerebral, que se caracteriza por apnea, reflexia y silencio electroencefalográfico. Bueno, este estudio se realizó se observaron o se estudiaron 3 estudios grandes observacionales prospectivos, en los cuales se utilizó hipotermia terapéutica aunado o combinado con optimización hemodinámica. Esos son 2 puntos importantes que no deben faltar en los pacientes que se encuentran en un estado postparo. Vieron que la optimización hemodinámica se realizó con optimización hemodinámica dirigida por metas, ¿no? que son las metas que comúnmente conocemos como metas de Rivers. Sin embargo, bueno, ya hablamos en la plática anterior, o bueno,
comentaron con la doctora Jessica Garduño, que estas metas de reanimación pues no, actualmente no son válidas, ¿no? Porque llevan a una sobrereanimación. Entonces, ¿pero qué encontraron? En los pacientes, en estos dos estudios donde se combinó la terapia dirigida, la terapia hemodinámica dirigida con hipotermia terapéutica, se encontró que la sobrevida a los pacientes que se les indujo hipotermia era de 50% contra 22% de los pacientes que no tuvieron hipotermia terapéutica. Y los resultados neurológicos, perdón, aquí se me olvidó comentarles, en cuanto a esta escala de resultados de Glasgow, de 3, 4 y 5 se consideran de buen pronóstico y de 1 a 3 se consideran de mal pronóstico. ¿A qué nos referimos con buen y mal pronóstico? Pues bueno, con que el paciente tenga secuelas graves y uno de los puntos clave o importantes para decidir si el pronóstico es bueno o malo es que el paciente despierte. Bueno, ahora sí, su estado neurológico, los pacientes que tuvieron buen pronóstico, es decir, de 1 o 2 en la escala de categorización de rendimiento cerebral, que corresponde a la escala de Glasgow, de resultados de Glasgow 4 y 5. Bueno, pues el 44% tuvo buenos resultados contra 22% de los pacientes que tuvieron buenos resultados, esto es, pacientes con hipotermia versus pacientes que no tuvieron hipotermia. Y en este estudio, pues bueno, los resultados fueron muy similares, ¿no? La sobrevida en los pacientes con hipotermia terapéutica en este estudio fue de 45% contra 31% de los que no tuvieron hipotermia terapéutica, y el buen pronóstico neurológico de 31% de los pacientes con hipotermia versus 12% de los que no tuvieron hipotermia. Y este estudio es importante porque, aparte de que se realizó con la terapia de reanimación dirigida por metas junto con la hipotermia terapéutica, también se utilizó la intervención coronaria percutánea en los pacientes que se sospechaba que el estado de paro fue secundario a una causa cardiovascular. Aquí podemos ver que realmente los números son muy pequeños, 4% de sobrevida versus 2% con hipotermia y sin hipotermia, y de buen resultado neurológico 3% versus 0.5%. Sin embargo, como podemos ver aquí, este resultado tuvo una P significativa, al igual que estos resultados. Entonces, aunque los números son muy pequeños, realmente la diferencia fue estadísticamente significativa. Entonces, el uso de hipotermia terapéutica en estos estudios, bueno, se dice tiene una tendencia a mejorar la sobrevida y el resultado neurológico. Y entonces, ¿cómo vamos a llevar o a dirigir el tratamiento a nuestros pacientes con estado de postparo? Bueno, pues los vamos a clasificar en pacientes de acuerdo a su estado neurológico, en pacientes que tienen una escala de coma de Glasgow mayor o igual a 8 y aquellos que tienen una escala de coma de Glasgow menor a 8. Lo importante de este esquema es solamente identificar a los pacientes que tienen una causa cardiovascular del estado de paro versus los que no tienen una causa obvia, pero que se sospecha que tienen una causa cardiovascular del estado de paro. A los que tenemos un signo o evidencia obvia de que una causa obvia de que el estado de paro fue secundario a una causa cardiovascular, son aquellos que van a tener un infarto con elevación del ST. Entonces, esos pacientes, después del estado de posparo, una vez que tiene el retorno a la circulación espontánea, pues tienen que llevarlos a una coronariografía urgente, y en caso de que sea necesario, pues bueno, se tiene que realizar la intervención coronaria percutánea para permeabilizar esa arteria. Y en los pacientes que no tienen una causa obvia, una causa cardiovascular obvia, pues con el hecho de que la causa sea probable, pues también hay que considerar la coronariografía, y si se encuentran lesiones en los vasos coronarios, pues tiene que realizar la intervención para abrir estas arterias. Este esquema es muy similar, o prácticamente es el mismo, para los pacientes que tienen posterior al estado de paro una escala de coma de Glasgow menor a 8.
La diferencia es que a estos pacientes, aparte de que tenemos que considerar o no la realización de una coronariografía, pues posterior a esta tenemos que llevarlos a una inducción de hipotermia. Bueno, y estas son las metas de reanimación que habitualmente conocíamos, ¿no? Pues son, si se dan cuenta, estas son las metas de Rivers, donde debemos llevar a los pacientes a una meta de presión arterial media y también metas de PVC. Sin embargo, pues bueno, esto ya realmente no vale la pena mencionarlo, porque ya, como ya vieron en la plática anterior, estas metas de reanimación realmente no se correlacionan con un buen resultado. Incluso, como ya se ha mencionado en otras pláticas, en la PVC no nos predice el estado de volemia, ¿de acuerdo? Entonces, un estado hemodinámico no lo tenemos que ya valorar con una PVC, porque el estado de volemia y el estado hemodinámico pues se va a correlacionar solamente en el 50% de las veces con la PVC. Entonces, como un autor llamado Paul Marik menciona, pues el uso de la PVC para guiar una reanimación no es mejor que lanzar una moneda al aire. En este estudio, en el cual se estudiaron pacientes en estado postparo que se llevaron a hipotermia, pues bueno, se incluyeron 763 pacientes, de los cuales pues se excluyeron algunos pacientes, ¿no? Aquellos que habían tenido causa neurológica como antecedente del estado de paro, aquellos que tenían muerte cerebral y aquellos que habían tenido hipotermia no terapéutica. Un rango de hipotermia terapéutica va entre 32 a 34 grados centígrados. Algunos mencionan que solamente debemos llevarlos entre 33 y 34 grados centígrados. Bueno, aquellos que se salen de ese rango de hipotermia terapéutica también fueron excluidos, y aquellos que murieron dentro de las primeras 48 horas del estudio. Quedaron 471 pacientes, de los cuales posterior al retiro de la sedación se les inició un segundo tiempo de sedación. Entonces estos pacientes también fueron incluidos. ¿Cómo se diseñó el estudio? Pues bueno, observaron cuáles eran los resultados o el comportamiento de los pacientes en cuanto al tiempo en el que despertaban posterior al retiro de la hipotermia y de la sedación. Y el punto de corte importante para decir que era un despertar temprano o un despertar tardío era de 48 horas. Entonces, de los pacientes que quedaron en el grupo o en el estudio fueron 194 de los 763 que se incluyeron inicialmente. De estos 194, 138 tuvieron un despertar temprano y solamente 56 tuvieron un despertar tardío. Entonces este estudio también muestra una tendencia a que hay mejores resultados con el uso de hipotermia terapéutica. Con este estudio podemos observar pues que también el retraso en el despertar es común. Como podemos ver, una gran proporción de los pacientes, pues más del 30% de los pacientes tuvieron un despertar tardío. Entonces tenemos que considerar que los pacientes, más del 30% o una gran proporción de estos van a tener un despertar en más de 48 horas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también que los signos desfavorables a las 48 horas, signos neurológicos desfavorables a las 48 horas después de que se inicia el calentamiento y que se retira la sedación, no descarta un despertar, ¿de acuerdo? Esos pacientes seguramente van a tener un despertar tardío, y entonces esos pacientes que tienen un despertar tardío ahora tenemos que categorizarlos en otro grupo de acuerdo a su pronóstico. Esta es una gráfica del mismo estudio donde aquí esta línea muestra el comportamiento de los pacientes que tuvieron un despertar temprano, y esta línea muestra el comportamiento de los pacientes que tuvieron un despertar tardío o que incluso no tuvieron un despertar y que tuvieron muerte sin despertar. Encontraron que el tiempo intermedio o la media de tiempo en el cual los pacientes que despertaban fue de menos de 24 horas. De este estudio, 105 pacientes, que es el 54%, despertó en menos de 24 horas. A las 72 horas ya habían despertado el 79% de los pacientes, a las 120 horas el 93% de los pacientes, y así conforme fueron despertando, pues se fue acumulando el porcentaje de los pacientes que despertaban, de tal manera que después de 264 horas el 99% de los pacientes que despertaron pues ya lo habían hecho, ¿no? Y
podemos ver que estos pacientes que no despertaron, que tuvieron un despertar tardío, aquí sería el punto aproximadamente de 48 horas, el 72%, bueno, algún porcentaje, más bien sería el 20, menos del 20%, yo creo que sería como menos del 10%, despertaron a las 72 horas, ¿no? El 20% caería en aproximadamente 68 horas, 168 horas, y casi el 40% de estos pacientes tuvieron una muerte sin despertar. Entonces, esta es una tabla en la cual se observan varios resultados, de los cuales pues, es importante mencionar aquí la edad, que es ese cuadro es del mismo estudio, donde se observó que la edad de más de 59 años también se relaciona con el pronóstico de estos pacientes. Ajá, entonces, de estos pacientes, de los pacientes que tuvieron un despertar temprano, solamente el 34% tenía edad mayor de 59 años. Y en los que tuvieron un despertar tardío, el 61% tenía más de 59 años. Entonces se observa una correlación, una tendencia a disminuir el pronóstico en cuanto al despertar cuando los pacientes tienen 60 años o más. Ajá, y esto con una diferencia estadísticamente significativa. El otro punto importante a mencionar, pues, que también el estado de choque posterior a la reanimación también se correlaciona con el pronóstico en el despertar. Vemos que en los pacientes que tuvieron un despertar temprano, solamente el 29% de ellos, menos del 30%, tuvieron un estado de choque posterior a la reanimación, y de los pacientes que tuvieron un despertar tardío, más de la mitad tuvieron un estado de choque post reanimación. Esto también con una diferencia estadísticamente significativa. Y la falla renal es el otro punto importante que se encontró como pronóstico en este estudio. Ajá, los pacientes que tuvieron un despertar temprano, solamente el 14% desarrolló lesión renal aguda o falla renal, y de los pacientes que tuvieron un despertar tardío, el 45% tuvieron lesión renal aguda posterior al estado de paro, y eso también con una diferencia estadísticamente significativa. Y entonces podemos concluir de este estudio que los predictores independientes de despertar tardío son edad mayor de 59 años, estado de choque postparo y la falla renal. Ajá. Ahora, en cuanto al manejo hemodinámico de los pacientes, ya nos decía el algoritmo de los cuidados postparo que se encuentran en el ACLS, que a los pacientes tenemos que procurar tenerlos con una presión sistólica no menor a 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, este parámetro hemodinámico es un parámetro macrohemodinámico estático. También tenemos que tomarlo en cuenta, pero no es un parámetro que tengamos que seguir de forma universal para todos los pacientes. Este es un parámetro que también tenemos que individualizar. Esto por las comorbilidades de los pacientes. Los pacientes hipertensos, por ejemplo, tienen una curva de autorregulación cerebral diferente a los pacientes que no tienen hipertensión. Ahorita vamos a ver cuáles son las modificaciones. Ajá. Esa es la curva de autorregulación cerebral. Ajá, donde observamos en el eje de las Y el flujo sanguíneo cerebral, y en el eje de las X la presión arterial media. Ajá. Entonces, sabemos que una presión de perfusión cerebral normal va entre 50 a 150 milímetros de mercurio y se correlaciona de forma directa con la presión arterial media, tomando en cuenta que una presión intracraneana normal tiende a cero. Entonces, estos parámetros en cuanto a presión arterial media son muy similares a los que se comentan o los que están descritos para una presión de perfusión cerebral. Entonces, podemos ver que en un rango discretamente mayor a 50 milímetros de mercurio empieza la fase de meseta, casi en 150 milímetros de mercurio es donde termina la meseta. ¿Qué quiere decir esta curva? Pues que entre un rango de presión arterial media entre aproximadamente 50 y 150 milímetros de mercurio, nuestro flujo sanguíneo cerebral se encuentra constante, cerca de 50 milímetros de sangre por cada 100 gramos de cerebro por minuto, que, como ya había mencionado antes, el flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Entonces, todo este rango de presión arterial media
es el rango en el que una persona normal va a tener su curva de autorregulación sin tener incremento ni disminución de su flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, ¿qué pasa si nos salimos de este rango? Cuando incrementamos la presión de perfusión cerebral a expensas de incrementar la presión arterial media, pues entonces vamos a tener que incrementa el flujo sanguíneo cerebral en estas personas, ¿no? Esto nos va a llevar a la hiperemia cerebral y ese es el paso previo para desarrollar edema cerebral. Y por el otro lado tenemos que con una presión arterial media o una presión de perfusión cerebral menor a 50, el flujo sanguíneo cerebral también se pierde, es decir, conforme siga disminuyendo la presión arterial media en este punto, pues bueno, también el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir de forma lineal. Y esta es la curva que se encuentra en una persona normal. Sin embargo, esta curva azul que está desplazada hacia la derecha es la curva característica que vemos en una persona con hipertensión. Y esta curva, más bien esta línea recta, es la gráfica de curva de autorregulación cerebral o gráfica de autorregulación cerebral que se encuentra en los pacientes que tienen una lesión cerebral aguda. Es decir, esta meseta se pierde, lo cual quiere decir que con una lesión cerebral aguda la autorregulación cerebral está perdida. Por lo tanto, el flujo sanguíneo cerebral siempre será dependiente de la presión arterial media con una relación lineal. En este estudio, donde se evaluó pues, el efecto de la presión arterial sistólica en los pacientes que tenían en estado postparo dentro de la primera hora de su admisión a la UCI, se estudiaron 8.736 pacientes. Se observó que la mortalidad es de 50% y la hipotensión posterior al regreso al retorno de la circulación espontánea estaba en 47% de los pacientes, lo cual correlaciona de forma muy estrecha con la mortalidad. Ajá. Y en los pacientes que tuvieron presiones arteriales sistólicas menores de 90, se encontró una mortalidad de 65% versus 37% de los pacientes que solamente que tuvieron una presión arterial sistólica mayor de 90%. Ajá. Entonces, y las secuelas funcionales al egreso también, dependiendo del punto de corte de presión arterial sistólica, pues el 49% tuvo secuelas que fueron los pacientes que tuvieron la presión arterial sistólica menor de 90, contra el 38% de los pacientes que tuvieron una presión arterial sistólica mayor de 90%, entonces, perdón, mayor de 90 milímetros de mercurio. Entonces, si bien este no es un parámetro que tengamos que manejar de forma universal en los pacientes y de preferencia tenemos que individualizarlo muchas veces porque no conocemos los antecedentes del paciente, bueno, pues entonces llevar a los pacientes o manejarlos con este rango o con este corte de presión arterial sistólica, pues también nos habla de mejoría en la mortalidad, ¿no? Y pues bueno, también en este estudio se concluyó que la hipotensión es común en el estado postparo y que también es un predictor de mortalidad intrahospitalaria y se asocia a disminución funcional en los pacientes que sobreviven al paro cardíaco. En este otro estudio también se muestra en esta gráfica la tendencia a la supervivencia en el porcentaje de pacientes que sobreviven cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio y con tendencia a la normalidad. Vemos que el 50% de los pacientes sobreviven cuando la presión arterial sistólica prácticamente es normal y se encuentra entre 120 y 129 milímetros de mercurio. Ajá. Bueno, eso fue el manejo hemodinámico del paciente en estado de postparo. Ahora, a estos pacientes también tenemos que darle un manejo ventilatorio, ¿de acuerdo? Entonces, dos parámetros importantes en los pacientes que tienen un estado postparo son la PCO2 y la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. Ajá, esta gráfica nos muestra pues, la relación que existe entre el flujo sanguíneo cerebral y la PCO2 arterial. Vemos que en el centro, que son las cifras de PCO2 consideradas normales, esto pues para el nivel del mar, los pacientes tenían estos niveles de PCO2 y de flujo sanguíneo cerebral normal cuando su ventilación era normal. En este rango se encuentran los pacientes hiperventilados, donde la presión arterial de CO2 estaba muy disminuida y se disminuye la PCO2 arterial,
pues también disminuye el flujo sanguíneo cerebral, lo cual nos habla de que la disminución en la presión arterial de CO2 nos lleva a vasoconstricción, a disminución del flujo sanguíneo cerebral, y por el otro lado los pacientes que están hipoventilados, que tienen incremento en la presión parcial de CO2, pues incrementa el flujo sanguíneo cerebral porque esto provoca vasodilatación. Entonces esta es la tendencia a que por PCO2 los pacientes llegan a tener hiperemia y edema cerebral en pacientes con hipoventilación, y los pacientes hiperventilados tienen disminución del flujo sanguíneo cerebral por isquemia. Y en cuanto a la presión arterial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, también ahora se sabe que es un predictor también de mortalidad. Estos pacientes tienen peores resultados cuando llevamos a los pacientes a hiperoxemia. Y el punto de corte importante aquí se encontró que fue una cifra muy elevada de 300 milímetros de mercurio, y en el rango de hipoxia, cuando estos pacientes tienen menor de 60 milímetros de mercurio, también se relaciona con la mortalidad. Ajá. Y pues bueno, este es el esquema para llevar al paciente a hipotermia terapéutica. Debe tener criterios de inclusión, por ejemplo, que el paciente se encuentre dentro de las primeras 6 horas del estado postparo, o dependiendo del criterio médico, dentro de las primeras 12 horas. Ajá, que haya tenido una reanimación exitosa con retorno a la circulación espontánea, y que el paciente se encuentre en estado comatoso. Como ya habíamos visto, son los pacientes que debemos inducirle hipotermia, son aquellos que tienen una escala de coma de Glasgow menor de 8. Y los pacientes que no deben entrar, de estos pacientes, los que no deben entrar a hipotermia son los pacientes que tienen trauma craneoencefálico mayor, es decir, que por el puro trauma ya tenga una mortalidad muy incrementada. Que no vaya a pasar a cirugía dentro de los 14 días previos, esto por el riesgo de sangrado que conlleva la hipotermia terapéutica, y los pacientes que tengan sepsis y que tengan sangrado o riesgo de sangrado significativo. Ajá. Cuando estos pacientes no cumplen los criterios de inclusión, pues bueno, ya podemos iniciar la inducción de la hipotermia. Estos pacientes también tenemos que inducirle una sedación farmacológica, porque los pacientes con hipotermia terapéutica no debemos tenerlos despiertos. Aparte de que debemos evitar el temblor de estos pacientes, por lo tanto también tenemos que combinar la terapia de sedación con relajación. Y pues bueno, en cuanto al control de glucosa, es importante, sin embargo, tener cifras o buscar cifras muy estrictas de glucosa en los pacientes con estado postparo. No se relaciona con incremento en la supervivencia respecto a los pacientes a los que no se les tiene mucho cuidado con el control de glucosa. Es decir, estos pacientes, aunque tengan un monitoreo muy estrecho o poco estrecho de las cifras de glucosa, prácticamente se mantienen en rangos muy similares. Y la mortalidad y los resultados finales posterior al control de glucosa tampoco son significativos. No hay diferencia significativa entre los pacientes a los que se les monitoriza muy estrechamente versus a los que sí se hace. Y en cuanto al bicarbonato de sodio, pues bueno, no se recomienda de forma rutinaria, solamente tenemos que utilizarlo en escenarios específicos, es decir, como medida antihipercalémica cuando esta no responde a otras medidas, cuando hay acidemia persistente y que esta acidemia nos esté provocando o nos esté exacerbando el estado de shock. Y pues bueno, este es un estudio donde se encontró, o más bien se estudiaron pacientes con infarto, con elevación del ST, a los cuales se llevaron a coronariografía, y cuando fue necesario la intervención coronaria percutánea. Se observó que los pacientes que tuvieron la evidencia de elevación del ST tuvieron mayor sobrevida cuando se realizó el tratamiento de intervención coronaria percutánea versus a los que no se les realizó. Y estos pacientes también son pacientes a los que no tuvieron alteraciones obvias en el electrocardiograma, es decir, no tuvieron elevación del ST, pero sí tuvieron algunas otras alteraciones, por lo cual hubo una sospecha de que el estado de paro haya sido desencadenado por una causa cardiovascular. Los pacientes que se llevaron a coronariografía y que se les realizó la intervención coronaria percutánea de forma oportuna también tuvo mayor sobrevida que a los que no se les realizó. Ajá, entonces, ¿cuáles son las metas de nuestros pacientes en estado postparo? Bueno, en cuanto a la temperatura, tenerlos entre 32 y 34 grados centígrados.
La pulsimetría no tenemos que llevarla a 100%, con que tengamos a nuestro paciente entre 94 y 98% es suficiente y eso nos va a evitar la hiperoxemia. Ya vimos que con 300 milímetros de mercurio los pacientes incrementan su mortalidad. La PCO2, pues bueno, si tenemos un monitoreo continuo del CO2 exhalado, pues bueno, tenemos que mantenerlo entre 35 a 40 milímetros de mercurio. Esto para el nivel del mar, ¿no? Para una altura similar a la nuestra, pues bueno, el rango debe ser entre 28 y 32 milímetros de mercurio. La presión arterial media debe ser mayor de 65 milímetros de mercurio, pero ya vimos que una presión arterial sistólica de 90 es predictora de mortalidad. Ajá, y los rangos de glucosa no deben ser menores de 180. Entonces, a los pacientes, finalmente ya como conclusiones, no debemos sedarlo de forma inmediata porque tenemos que ver cuál es la respuesta neurológica que tiene. Debemos utilizar dosis correctas de los fármacos, optimizar los objetivos de presión arterial media individualizados de acuerdo a las comorbilidades de los pacientes. Solamente hay que utilizar bicarbonato si es necesario. La saturación de oxígeno debe ser mayor a 94%, pero sin buscar el 100%. Estas metas de CO2 son adecuadas para la altura en que estamos, 30-35, y los pacientes que tienen bajo ritmo de sangrado, si son candidatos a inducirles hipotermia, pues tenemos que hacerlo. Si no son candidatos a hipotermia, pues bueno, tenemos que mantener en lo posible la normotermia y de forma muy importante resolver la causa, y ya vimos que mejora la mortalidad, mejora la supervivencia cuando se trata de una causa cardiovascular como un infarto de miocardio. Y eso sería todo por mi parte.